Amigos y amistades del Perú y de Italia, es una alegría tremenda para mí que hoy día 4 de agosto hayamos podido publicar nuestro primer libro titulado Mi vida es una película, mi verdadera historia y la de mi país. Justamente hoy día ha sido nuestra quinta clase con el gran maestro de orquesta y escritor mundial Francisco Navarro. Aún tenemos unas clases más, pero ya hoy día hemos cumplido el reto de poder publicar nuestro libro en la editorial más grande del mundo, Amazon. Estamos ya en la editorial. Aquí está la aceptación del libro, aquí está el título. Este es en formato Kindle, o sea, en formato electrónico, donde puedan ustedes ver el libro, ¿no? En cualquier, ya sea celular, tablets, eh, iPad, ¿no? O computadora. Es un libro Kindle, todo lo que es para observar en medios digitales. Les comento un poco del libro. Bueno, aquí ustedes saben que este es el primer libro que yo escribo. Ya los que me conocen saben que yo soy profesor de música. Para dar nacimiento a este libro solo teníamos 7 semanas, pero yo lo he hecho en 5 semanas porque ya tenía ciertos avances allá en Huaraz. Pero ha sido realmente un camino largo que seguir, ha sido noches y noches de trasnochada, prácticamente he dormido 4 horas, 3 horas, 2 horas en cada noche, pero ¿por qué? Porque tenía que, para un escritor, no, yo no tengo estudios, no soy literato ni tampoco entendido en la materia gramatical, ¿no? Como muchos de repente, pero sí soy autodidacta, me gusta bastante estudiar un poco de todo, dentro de los cuales también, como siempre me ha gustado escribir y yo pues me he dedicado en toda mi vida a escudriñar la parte de la literatura en forma autodidacta. Eh, para dar nacimiento a este libro, digamos, como dice el maestro, para escribir tu libro a la velocidad de la luz, tenía que pasar horas y horas, horas y horas, prácticamente 17 horas, 15 horas, para un poco ponerme al tono, como se dice, al día con las reglas gramaticales de la RAE. Tenía que hacer muchos croquis de los capítulos, subcapítulos, más reglas. Es un libro, hay por aquí, no sé, hay una cantidad de apuntes de las primeras ideas de los títulos. No, hay otros que hemos ido cambiando de los títulos. Y miren, por aquí por ejemplo tengo otro cuaderno donde se hacían los apuntes, ¿no? De diferentes cosas, de las clases que hemos ido avanzando. Ha sido una historia, realmente una aventura, ¿no? Eh, todo esto tenía que, son apuntes realmente para que este libro haya llegado a concluirse. Y además también ha habido personas en quienes, mira, todos estos de los apuntes históricos, ¿no? A eso es lo que quería llegar, ¿no? Este es un libro que trata eh, sobre mi vida personal desde mi nacimiento hasta el primer gobierno de Fujimori, ¿no? Eh, eh, digamos, es mi historia, es mi historia de mi vida personal
Aquí un poquito voy a resaltar este es el libro. Mi vida es una película, mi verdadera historia y la de mi país. Eh, Trato de contar en cierta forma un poco de mi vida, pero relacionado con la historia del Perú y la historia, obviamente, de los pueblos donde yo he crecido, donde he pasado mi infancia, donde he estudiado. Como a todos nosotros, ¿no? Lo que he tenido aventuras en la infancia, en el campo, en la chacra, como nosotros somos del campo. Mis padres, mis abuelos han sido campesinos y yo he sido campesino hasta 17, 18, 20 tantos años. He sido campesino y luego ya hice mis estudios, ¿no? En la escuela primaria de Huaripampa, hice mis estudios secundarios en Colegio Pachacútec y luego estudié música en la Escuela Superior de Formación Artística en Huaraz. Y también seguí unos cursos de licenciatura en la UNASAM, ¿no? Que no llegué a concluir, ¿no? Siempre en ese campo hay que ser sinceros, ¿no? A veces podemos decir que somos esto o lo otro, no. Yo sí he seguido cursos en la UNASAM, pero no llegué a graduarme porque eh, abandoné, digamos, en cierta forma un poco mi profesión de docente por otros trabajos independientes, ¿no? Yo más me he dedicado en trabajos independientes, aperturando escuelas de música, la gran orquesta, producciones Flor de Lis, y, ¿no? He dedicado mi vida a otras empresas un poco más personales, más independientes, pero siempre relacionadas al arte musical, ¿no? Al espectáculo. Bueno, el libro como iba a ser tan extenso, entonces lo voy a hacer por tomos. Este es el primer tomo, ¿no? El primer tomo, como les dije, yo abarco la historia del Perú desde la época de Velasco Alvarado hasta el primer gobierno de Fujimori, hasta el segundo año, ¿no? Hasta el año 91, el primer año, ¿no? El primer año de Alberto Fujimori, que era el año 90, claro, el segundo año, porque entra en 90, ¿no? El 28 de julio, ya sería el segundo año, el año 91 del gobierno de Fujimori. Antes del autogolpe del 5 de abril, ¿no? Termina esta historia y de ahí continuaré hablando del segundo tomo, que ya será prácticamente de repente va a ser el tomo más esperado por tratar temas más políticos, ¿no? Con respecto al terrorismo, como ustedes entenderán o sabrán, de repente han tenido algunos familiares donde simplemente por leer unos libros o ser estudiantes fuimos encarcelados, ¿no? Sin haber cometido ningún delito. Y fue uno de mis casos, ¿no? Entonces, en este primer tomo, pues hago una referencia de mi vida relacionado con historias más sobresalientes, más preponderantes, digamos, del Perú, ¿no? Tampoco no soy historiador, no cuento pues a todo lo que pasó desde Velasco hasta Fujimori, ¿no? Sino que son pasajes más importantes, más relevantes, más importantes, como se dice, de la historia del Perú, relacionado con mi vida. Yo he tenido una vida un poco, no sé, si el destino o Dios escribió mi destino, buscó justamente el actor exacto para el papel que fui yo. Me pasó una cantidad de cosas, de aventuras en mi vida, que ustedes no se lo van a creer el día que lo lean. Que lo lean el libro, no se lo van a creer, dirán que el Liñán pasó por todo esto. Así es. Esa es mi historia y a medida que voy creciendo, a medida que voy contando también las historias de mi pueblo, la vida cotidiana, mi vida de músico, de mi papá, de la sociedad, ¿no? Como era en esas épocas. Yo pues, por ejemplo, en cuanto a la música, yo he conocido todavía esos tocadiscos, ¿no? De tocadiscos, el Romplay, mini Romplay, ¿no? Los discos de carbón. Yo vengo desde esa época, ¿no? Desde esa época. Inclusive mi papá tenía un tocadisco donde yo tenía que
que mover, ¿no? La manija para que la música suene. Y se lo movía muy rápido, la música sonaba más rápido. Y si me quedaba dormido, la música lenteaba. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde ahí. Tenía un nombre, eso, creo que le decían el dínamo o algo así, no recuerdo muy bien. Hasta eso he conocido todavía, ¿no? Entonces, yo he pasado toda esa evolución musical, por ejemplo, ¿no? Del disco de carbón, después apareció los cassettes que eran de moda, después aparecieron el CD, y el iPhone, aparecieron los Walkman, perdón, los Walkman, ¿no? Y una cantidad después todavía apareció el UCB, ¿no? O sea, todo eso tiene una historia, ¿no? Tiene una historia en nuestra vida. Entonces, espero, amigos, que, que si ven el libro en alguna librería, ¿no? De algún lado donde ustedes se encuentren, puedan adquirirlo, ¿no? Es una forma de recordar nuestra historia, nuestra infancia, ¿no? Estoy seguro que les va a encantar. O si no, que también pueden conseguir en la página de ventas de Amazon, ¿no? Ponen amazon.com y ya está, ¿no? Y si están en España, pues ponen amazon.es, y si están en Italia, el punto .it, creo, me parece que es de Italia, y si es del Perú es punto .es, ¿no? Punto .p, ¿no? Si están en Perú, amazon.p. Entonces pueden también comprar el libro en Kindle, o sea, en el libro electrónico, que está bastante barato, ¿no? Y los libros físicos, obviamente, pues ya recién, ¿no? Recién vamos a implementar, recién vamos a este, hacer las correcciones para lo que es un libro físico, ¿no? Este es recién un avance del libro electrónico. Gracias, amigos. Ya muy pronto vamos a estar publicando más cositas. Y también ya hoy día empieza nuestra carrera de escritor. Y ya estaremos escribiendo. Tengo más proyectos ahí pendientes que ya les estaré haciendo saber. Florencio Liñán Alfaro les saluda desde Italia.